Bienvenido al podcast de Amalia. En esta primera temporada hablaré de pérdida y duelo. Cuando a mí me preguntan a qué me dedico, yo siempre digo que me dedico a escuchar historias. A estas alturas de mi vida, yo digo que estoy hecha de historias. Y de las historias que más escucho tienen que ver con pérdida y duelo, con cómo manejar el dolor, qué hacer ante la pérdida. ¿Te ha pasado estar en una situación donde dices, es normal lo que siento, lo que me está pasando, cómo lo vivo, qué hago con este dolor? Pues de esto y más hablaremos en esta temporada. Este es el podcast de Amalia. Soy Amalia Osorio Vigil. Una de las cosas que más me preocupan en las personas que están atravesando por un duelo es que se comparan. Comparan su dolor con el otro. Se voltean a ver a otra persona y dicen, mira, él ya no llora, él está así, yo no estaba así, cuando yo tenía 3 meses de este duelo estaba así y la otra persona está de determinada manera. Se voltean a ver a su alrededor y se comparan. Cada duelo tiene su propio dolor y está matizado por tu historia, está matizado por tu personalidad, por tu temperamento. Hace mucho daño. Mira tal comparado con tal, pero yo si hubiera vivido esto lo estaría viviendo así. Creo que esas son de las cosas que más dañan a las personas que están en duelo. En este episodio te quiero hablar de aquello que agrava un duelo. Vamos a llamarlo los agravantes del duelo, los matices. Aquello que hace que un duelo sea más profundo y que cada persona pueda ver el suyo y no compararse con ningún otro. Porque el daño de comparar tu dolor hace que no lo vivas como tú lo tienes que vivir. Y que tengas referencias de a lo mejor historias o realidades que pueden tener algo en común contigo, pero no es lo mismo. Tu duelo es tuyo. Vamos a imaginarnos en este episodio un cuadrado. Sé que hay personas que hasta les gusta dibujar. Si lo quieres hacer así, dibújalo. Dibuja un cuadrado y vamos a hablar de estos 4 lados del cuadrado que pueden agravar un duelo, matizarlo, hacerlo más profundo, hacer que tenga muchas más cosas que procesar, que digerir. Este primer lado del cuadrado le vamos a llamar contexto o momento. ¿A qué se refiere? Cuando nosotros vivimos un duelo, estamos en un momento particular de nuestra vida, en un contexto específico, estamos en la vida de una manera específica. El contexto y el momento tienen que ver con cómo estabas tú en la vida cuando llegó ese duelo, cómo estabas tú en tu existencia, en tus relaciones, economía, trabajo, familia, cuando ese duelo llegó. Voy a poner distintos ejemplos para profundizar en qué es este sentido, este lado del cuadrado que se llama contexto o momento. Hace algunos años tuvimos el tema del COVID. No es lo mismo que en tu momento de vida, cuando tuviste COVID, tenías un buen seguro de gastos médicos, una situación económica estable, redes de apoyo a tu alrededor, posibilidades de un cuidado y una atención muy especial. Ese momento, ese contexto es diferente a una persona que tuvo COVID y tenía 2 trabajos, un bebé pequeño, se acababa de cambiar de ciudad, todavía no tenía muchas redes de apoyo. Claro que va a haber una diferencia, porque el momento, el contexto en el que llegó ese duelo fue diferente. Y ya desde ahí podemos ver que en esas 2 historias que hubo COVID, por ejemplo, el momento fue distinto. Pensemos así también en otro duelo, cuando muere alguien. ¿En qué momento de vida estabas tú cuando esa persona murió? ¿Qué relación llevabas con esa persona? ¿Cómo era tu contexto? Va a ser muy diferente a alguien que cuando muere una persona, en su contexto, en su momento de vida, estaban lejanos, no se habían visto, estaban en ciudades diferentes. Se va a vivir diferente. Y nuevamente entonces ahí dejamos de comparar, que aunque ambos tuvieron la pérdida de alguien, la muerte de alguien, su momento y su contexto fue completamente diferente y matizó el duelo.
Si tú recibes un diagnóstico de una enfermedad en un momento de vida, de armonía, de estabilidad, de mucho crecimiento interior, de mucho trabajo personal, puedes recibir esa noticia diferente. Puedes hacer en ese momento de tu vida ajustes en tu manera de alimentarte, de descansar, de hacer ejercicio, porque ese diagnóstico llegó en un contexto o en un momento particular. En otra persona, este mismo tema de un diagnóstico puede llegar en un momento de vida donde además traía un tema de pareja, un tema con algún hijo, un tema laboral, un tema de familia. ¿Qué diferente se recibe ese diagnóstico? ¿Qué diferente son los duelos según tu momento y tu contexto? Me encantaría que revisaras alguno de los duelos que has tenido en tu vida y que puedas mirar cómo estabas tú cuando llegó, cuando se presentó, cuando sucedió. ¿En qué contexto estabas? Una situación laboral también la podemos matizar en contextos diferentes. Un despido injustificado, cuando dependía 100% de ese trabajo. No es lo mismo un despido injustificado cuando tienes un ahorro. ¿Cuántas cosas, según tu contexto y tu momento de vida, se viven diferente, se sienten diferente, se acomodan diferente? Por eso yo siempre digo que podemos tener pérdidas comunes, pero la vivencia va a ser personal, porque el contexto y el momento y desde dónde estaba esa persona en la vida cuando llegó ese duelo, no hay alguien que lo pueda vivir como tú, porque el contexto es diferente. Te puede ayudar muchísimo en ti o pensar en los demás cuando te compartan un duelo, explorar su momento de vida y su contexto. Esa empatía tan profunda puede hacer que una persona pueda entender por qué lo está viviendo así, porque en ella tiene este matiz, esta profundidad, esta intensidad. Regresemos a ese cuadrado con el que estamos trabajando hoy, a nuestro segundo lado. Y vamos a hablar de otro de los agravantes o de los aspectos que matizan el duelo, que es la forma. Ya habíamos mencionado de cuando llega un duelo. ¿De qué forma se presenta ese duelo? Quiero poner distintos escenarios para que podamos profundizar en lo importante que es esa forma. No es que no duela, no es que sea más, mejor, peor, diferente. Simplemente son historias distintas por la forma. Voy a poner el duelo pensando en un accidente. Un accidente donde murió una persona. Un dolor profundo por la muerte de esa persona. En uno, la forma es instantáneo, sin dolor y el cuerpo quedó intacto. No es que no duela, pero la forma es diferente. En el otro escenario, hubo mucho sufrimiento, el cuerpo quedó muy mal, tuvieron que buscarlo. Son historias diferentes, una forma diferente. Pensemos en otro duelo, una separación, un tema de pareja. En un escenario la forma puede ser hablada, dialogada, consensuada, madura, con inteligencia emocional, deseando que las cosas tomen un camino adecuado. Y en otro puede haber violencia, abuso, usar a los hijos, tomar decisiones para demostrar, ganar, a veces sin tomar en cuenta a ambas personas. La forma fue diferente. Entonces queda claro que alguien puede hablar de su divorcio y uno lo puede hablar de una manera diferente porque la forma fue distinta a alguien que puede hablar de su divorcio y se acuerda de cómo se dieron las cosas de esa forma y por supuesto que su manera de narrarlo va a ser diferente. Hay diagnósticos de enfermedades donde la forma en la que se da el diagnóstico es adecuada, amorosa, cuidadosa, contenida, con espacio para que la persona pregunte, aclare, hable. Y a veces
la forma en la que se dan los diagnósticos son profundamente traumáticos. La manera en la que se le dice a una persona algo puede ser muy dañina, de maneras inadecuadas, sin tiempo, muy crueles, muy crudas, y la persona quedarse ahí y no acomodar eso. La forma del diagnóstico. Las enfermedades también tienen formas. Hay enfermedades que con una pastilla, con un tratamiento ligero, sano, la persona se estabiliza, va mejor. Pero hay otros escenarios donde la misma forma de la enfermedad es cruda, va quitando calidad de vida, va deteriorando a la persona. Diagnósticos, el cómo se da y cómo se vive la enfermedad, la forma lo matiza. Y así pensemos en más duelos donde la forma hace la diferencia. Un tema de pareja, la forma puede hacer la diferencia. Una situación con un hijo, una condición en un hijo, en alguien a quien tú amas, la forma. No es lo mismo algo crónico, controlado, manejado, que la persona puede seguir con calidad de vida, que algo crónico degenerativo, donde la forma puede ser muy cruda y tú puedes mirar en un ser humano cómo la forma de esa enfermedad lo va consumiendo. Este es otro tip que te quiero dar cuando estés al lado de un doliente. La forma puede matizar lo que vio, lo que oyó, esa manera en la que lo está viendo y en la que está sucediendo. Cobra un papel muy diferente en qué haces con tu duelo. Llevamos dos lados de nuestro cuadrado, el momento o el contexto y la forma. Vámonos a la base del cuadrado, al tercer agravante del duelo. A esta tercera mirada que matiza el duelo y que nos va a ayudar a no comparar. A no mirar, pero nos pasó lo mismo y lo vivimos diferente, porque recuerda que a nadie le pasó lo mismo. Puede haber algo en común, pero no te pasó lo mismo. Entonces tomemos esta base del cuadrado en la que vamos a hablar del vínculo. ¿A qué me refiero con vínculo? Vínculo tiene que ver el nivel de relación, el nivel de conexión, el nivel de profundidad entre las personas. Pensemos en alguien que muere un abuelo, pero uno fue como su hijo, vivió con él desde pequeño, lo cuidaba, y el otro vive en otro país desde hace muchos años. No es que no le duele el abuelo, no es que no lo vaya a extrañar, pero el vínculo es diferente. La cantidad de recuerdos que hubo, la cantidad de experiencias, la cantidad de vivencias fueron otras. Repito, no es un tema de cuánto duele, no es para compararlo, es para matizarlo, para que esa persona pueda entender por qué la muerte del abuelo, por ese vínculo puede ser tan significativo. También hay temas de pareja donde, aunque la pareja decida separarse o alguno de los dos tome la iniciativa, si el vínculo fue fuerte, sigue doliendo. Y se tiene que vivir el proceso, no por decir, era lo que yo quería o era parte de lo que yo decidí, no por eso no duele, porque el vínculo fue real. Los años de convivencia fueron reales. De hecho, hay gente que dice, es que todo el mundo me dice que yo debería de estar feliz porque ya tomé una decisión, pero yo estoy triste. Claro, por el vínculo, porque fueron muchos años, porque es una historia, la que hay que moverla de lugar, la que hay que ponernos en otro lugar. El vínculo hace una diferencia con una mascota. ¿Cuántas personas tienen un vínculo muy profundo con una mascota y hace una diferencia con alguien donde no se dio este vínculo? A veces hay vínculos que no son del todo sanos, que llegan incluso a ser tóxicos y a la persona le cuesta trabajo romper o moverse porque había un vínculo, no sano y no adecuado, pero finalmente era un vínculo. Por eso siempre checa qué nivel de profundidad había. También cuando se pierde algo material, nos vinculamos con las cosas, hay apegos. Pensemos entonces en cómo la persona se vinculó con eso que perdió. Y ahí vas a poder ver este matiz tan profundo, cómo el nivel de vínculo hace que el duelo duela más, sea más profundo, más intenso y te lleve más procesos para elaborarlo, integrarlo y digerirlo. Y el último lado del cuadrado de estos agravantes del duelo, de estos matices del duelo, es la lógica. ¿Qué tan lógico fue ese duelo?
enmarco nuevamente que no es que no duela, pero la parte lógica hace una diferencia. La lógica, ¿a qué se refiere? Y me encantaría compartirte algo que una vez escuché que en un libro que un niño dijo. Yo pensé que los seres humanos morían en orden de aparición. Esa frase me impactó. Yo pensé que los seres humanos morían en orden de aparición. A veces la vida no es lógica. No es lo mismo despedir a un abuelo de 90 años. No es que no duela, pero es más lógico que enterrar a un hijo. Es más lógico, no que sea correcto ni adecuado, que un extraño un día te agreda, a que alguien que en teoría te ama y que es tu cuidador te lastime. No es lógico. Esto se ve muchísimo, por ejemplo, en el tema de abuso. No es lógico que la persona a la que le tengo que decir, hey, cuídame, ayúdame, es la persona que me hizo daño. No es lógico. ¿Cómo acomodas aquello que se sale de la esfera de la lógica? Que te traicione tu amigo con el que jugabas, viajaste, te llevabas bien, convivieron el fin de semana pasado, fueron juntos a algo, comieron el domingo. ¿Cómo? A lo mejor si te traiciona alguien extraño con quien no había una relación profunda, es más lógico. No es que lo justifique, pero es más lógico. Pero hay cosas que se escapan de la lógica. Y acomodar la lógica y que en tu mente haya esta claridad mental es mucho más difícil que en algo lógico. No tiene que ver con el dolor, tiene que ver con esta parte cognitiva, con esta parte mental, de cómo acomodas aquello que se sale de lo esperado, que se sale de un marco de lógica en el área de relaciones humanas, de personas, enfermedades, edades, situaciones vividas. También me pasa, por ejemplo, cuando alguien sano hace ejercicio, se cuida mucho, una alimentación, todo, y se enferma. Y dices, no es lógico. Y alguien que no ha tenido a lo mejor la vida más ordenada, súper sano. Eso se hace en que las personas entren en mayor conflicto, que les implique acomodar cosas, integrarlas, hacer procesos para decir, ¿cómo acomodo esto que está sucediendo? Entonces, tenemos 4 agravantes en este cuadrado. Tu momento, tu contexto, la forma, el vínculo y la lógica. Esta mirada te va a permitir ponerte unos lentes para que puedas filtrar el dolor de otra persona y entiendas el matiz que en esta persona tiene por el duelo tan particular que está viviendo. Y así vamos a aprender una de las lecciones más profundas en la tanatología, que es no juzgar, no comparar y no emitir una opinión cuando no conocemos en el fondo lo que ese ser humano vivió. Y créanme que esto nos va a poner en la vida en un lugar más compasivo y amoroso. Nos vemos en el siguiente episodio. El podcast fue creado para ti y para todas las personas que están atravesando una pérdida en este momento de su vida. Gracias por acompañarme. Síguenos en las redes sociales, donde podremos compartir, aportar y crecer. Esta es una producción de videopodcast.mx.